Personas, cuando caminamos tenemos un pie predominante, es decir, un pie que domina respecto al otro. De igual forma que tenemos un ojo predominante respecto al otro. ¿Qué implicaciones tiene esto a la hora de caminar? Pues que cuando nosotros caminamos y usamos la visión, tenemos involuntariamente puntos de referencia. Por ejemplo, cuando vamos por la calle, involuntariamente nuestro cerebro tiene la farola, la acera, el coche y permite que sigamos un camino recto o en la dirección que queremos. Pero cuando estamos en ambientes en los que no tenemos esos puntos de referencia, como podrían ser, por ejemplo, una selva donde todo está cubierto de vegetación similar, un desierto donde todo es tierra, arena, desierto helado, etcétera, perdemos esos puntos de referencia. Entonces el cerebro se deja guiar por el pie predominante. En este caso, por ejemplo, si nuestro pie predominante es el pie derecho, lo que haríamos es describir un círculo con un radio muy grande, un radio de kilómetros, que en los primeros metros parecería una recta, pero que realmente es un círculo. Y poco a poco nos vamos desviando hasta describir, como digo, un círculo muy grande que nos llevaría al punto de inicio. Por razón que cuando la gente se ha perdido en este tipo de entornos, nos comenta cómo estuvieron dando vueltas y describiendo círculos y acabaron en la misma posición. Realmente no hicieron vueltas ni círculos, hicieron un único círculo que los llevó tras días de caminata a llevarlos al punto de origen. Importante, como elemento de seguridad más, llevar una brújula en la mochila, además de un mapa que no tiene por qué ser súper exhaustivo, sino que puede ser un mapa que hayamos bajado de alguna de las páginas de internet como elemento de seguridad. Recomiendo utilizar en nuestras caminatas uno de estos dos métodos, más que nada para ir un poco comprobando que la dirección es la correcta. Uno sería el método de reloj. ¿En qué consiste? Pues consiste en trazar una línea entre la manecilla pequeña del reloj y el número 12. Esta dirección o esa línea que pasa entre ambos tiene dirección hacia el sur, siempre y cuando estemos en el hemisferio norte. Si estamos en el hemisferio sur, nos indicaría la dirección norte. Método sencillo y rápido sería orientar nuestra mano derecha hacia el sol, y esta nos indicaría el este, la mano contraria, o sea la izquierda, nos indicaría el oeste, lo que queda al frente de nosotros nos indicaría el norte y lo que queda a nuestra espalda sería el sur.